Rusia se quedó sin misiles. Según Occidente sí, sin embargo, nada más alejado de la realidad. Así es, los medios occidentales, antes de la reciente andanada de ataques con misiles contra Ucrania, andaban diciendo que Rusia se había quedado sin misiles, pues todos los que tenía, supuestamente ya los había utilizado contra Ucrania. Sin embargo, Rusia les cayó la boca con 3 días seguidos de ataques masivos con misiles contra el territorio de Ucrania, situación que se presentó como respuesta al atentado contra el puente de Kerch, puente también conocido como puente de Crimea. Son unos tontos los que dijeron, y los que se lo creyeron, que Rusia ya no tenía misiles. ¿Cómo no va a tener misiles la principal potencia militar del mundo? Si Estados Unidos, que está subdesarrollado respecto a Rusia en cuanto a materia militar, los tiene, ¿por qué Rusia no los tendría? Si Rusia había dejado de utilizar misiles, o no lo hacía tan seguido como el inicio de la operación especial, era simplemente porque los principales objetivos ya habían sido destruidos. Objetivos que no eran otros que la infraestructura militar de Ucrania, llámense aeropuertos militares, cuarteles o fábricas de armamentos. Sin embargo, la situación generada por el ataque al puente de Kerch obligó a Moscú a tomar represalias contra los responsables. De tal modo que se procedió a destruir la infraestructura eléctrica de Ucrania, sobre todo de aquellas subestaciones eléctricas que eran vitales para el ejército ucraniano. Asimismo, se procedió a destruir las instalaciones que aún quedaban en pie de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y claro, para que el efecto psicológico fuera aún mayor, se utilizaron misiles de alta potencia y alta precisión, de tal modo que todos los objetivos fueron destruidos, dejando en precarias condiciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania, pues en muchas instalaciones utilizadas por las Fuerzas Armadas se quedaron sin energía eléctrica. De tal modo que la comunicación entre los generales y la tropa se ha hecho casi imposible. No por nada el ejército ucraniano, y sus aliados mercenarios occidentales, se han quedado desubicados, pues han perdido la comunicación entre ellos, de tal forma que no hay coordinación y se vuelven presa fácil de las tropas rusas y aliadas. No obstante, suponiendo que la situación fuera tal y como la pintaba la OTAN y sus medios de desinformación masivos en el sentido de que Rusia se había quedado sin misiles, ¿qué hubiera pasado entonces si Rusia hubiera querido atacar a Ucrania tal como lo ha hecho en días pasados en represalia por el ataque al puente de Kerch? Muy simple, que Rusia se hubiera visto en la necesidad de utilizar armamento nuclear táctico para causar el mismo daño que ha causado con la utilización de sus misiles convencionales. Ataques con los que ha conseguido destruir casi en su totalidad toda la infraestructura crítica para el ejército ucraniano, así como para sus mercenarios occidentales, y aun para los mismos militares occidentales que operan actualmente en Ucrania. De este modo tenemos que, a pesar de lo que parece, no sería nada bueno que Rusia se quedara sin misiles. No sería nada bueno para la OTAN, así como tampoco para el resto de la humanidad. Porque si eso pasara, Rusia tendría que recurrir a su armamento nuclear táctico, lo que podría escalar el conflicto a un nivel más peligroso, pudiendo llegar a presentarse la utilización de armamento nuclear por ambos bandos, es decir, tanto por rusos, como por occidentales. Así que, ni se alegren que Rusia se quede sin misiles, pues eso, al contrario de lo que suponen, serían muy malas noticias para el resto de los contendientes en este actual conflicto en Ucrania. Los pro-occidentales y pro-estadounidenses se alegran cuando sus medios de desinformación les dicen que Rusia se está quedando sin armas, especialmente misiles.
No obstante, como se los repito, si eso pasara, serían terribles noticias para los países occidentales, pero, sobre todo, para los ucranianos, pues Rusia se vería obligada a recurrir a su armamento nuclear táctico. Así que, mejor ni sigan buscando la manera de lograr que Rusia no pueda seguir fabricando misiles, porque si eso pasa, ya saben lo que sucederá. No obstante, Rusia es autosuficiente en cuanto a tecnologías militares críticas se refiere, de tal modo que no importa cuántas sanciones le impongan a su industria, ellos tienen la capacidad de producir por sí solos todos los componentes necesarios para sus misiles, así como para sus misiles de nueva generación. Misiles como lo son los misiles de propulsión nuclear Burevestnik, los misiles hipersónicos intercontinentales Samad, apodados Atan-2, los misiles hipersónicos de crucero Kinzhal y Zircon, así como los supersónicos Kalibr, etc. y etc. De este modo Rusia les calla la boca a todos, pues eso que decían que se estaba quedando sin armas, especialmente sin misiles, ya vimos que no es verdad, porque ya les demostró que no solo aún tiene muchos de ellos, sino que toda su industria militar está en constante producción de nuevas armas, tanto para sustituir las que se están utilizando actualmente en Ucrania y Siria, así como para fabricar los nuevos misiles rusos, los Burevestnik, los Samad, los Kinzhal y los Zircon. Rusia aclara cuándo podría emplear sus armas nucleares. Rusia reitera que usará armas nucleares solo en el caso de una agresión que ponga en peligro su existencia como Estado. Durante una entrevista con el canal de televisión Rossiya 1, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha informado este martes que la doctrina nuclear de su país solo prevé medidas de respuesta destinadas a impedir la destrucción de la Federación Rusa por medio de ataques nucleares directos o por otras clases de armas que pondrían en peligro la existencia misma del Estado ruso. En este sentido, ha recordado que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha resaltado en varias ocasiones que en una guerra nuclear no podrá haber ganadores y no debe librarse nunca, y que Moscú sigue cumpliendo de forma sistemática con el espíritu y la letra del Tratado de No Proliferación Nuclear. Además, el jefe de la diplomacia rusa ha advertido a aquellos que especulan constantemente sobre el tema de la guerra nuclear que sean conscientes de su responsabilidad. De hecho, según los fundamentos de su doctrina, Rusia considera las armas nucleares exclusivamente como un medio de disuasión. Ante acusaciones de que Rusia podría emplear armas nucleares durante su operación militar en Ucrania, el país euroasiático ha puntualizado que no busca usar armas nucleares en su operación contra Ucrania, debido a que no hay amenaza de agresión con armas de destrucción masiva. El Servicio Federal de Seguridad ruso establece la autoría del atentado en el puente de Crimea. La explosión de un vehículo de carga causó 4 muertos y desató un incendio de 7 tanques de combustible. El Servicio Federal de Seguridad, FSB, y el Comité de Investigación de Rusia han establecido que la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, encabezada por Kirill Budanov, organizó el atentado contra el puente de Crimea en el que murieron 4 personas.
El artefacto explosivo colocado en el vehículo de carga pesaba 22.770 kilos e iba camuflado en rollos de polietileno en 22 palés. La investigación determinó que salió a primeros de agosto del puerto de Odesa rumbo a la ciudad búlgara de Ruse, de donde se dirigió después al puerto de Poti, en Georgia, y luego a Armenia. Tras despacharse la carga en una terminal de la capital armenia, Ereván, se reemplazó la documentación, donde figuraba a otros cargadores y consignatarios. El 4 de octubre, el camión DAF de matrícula georgiana cruzó la frontera ruso-georgiana y, 2 días después, fue entregado y descargado en el depósito mayorista de Armavir, en la región de Krasnodar. Allí se volvió a cambiar la documentación de la carga, en la que una empresa inexistente de Crimea figuraba como receptora, y los palés fueron cargados en un camión que partió hacia Simferópol. Al cruzar el puente de Crimea, que conecta la península homónima con la Rusia continental, se produjo la explosión. En el marco de la investigación, fueron detenidas 8 personas, entre ellas 5 ciudadanos rusos, 2 ucranianos y un armenio. El Servicio Federal de Seguridad indicó que la investigación sigue su curso. Todos los organizadores y cómplices, incluidos los extranjeros, serán llevados ante la justicia, agregó. Entretanto, el Servicio Federal de Seguridad publicó un video de la inspección del camión que explotó en el puente. En las imágenes se observa como un hombre, aparentemente el conductor del vehículo, abre la puerta del camión y un policía echa un vistazo a la carrocería antes de darle la señal de que pueda pasar. Como resultado de la explosión, el puente colapsaron parcialmente 2 tramos de carretera. Tras la explosión, los militares rusos han estado llevando a cabo ataques contra blancos energéticos, militares y de comunicaciones ucranianos. El presidente ruso, Vladimir Putin, indicó que en el caso de que el gobierno de Ucrania siga con los intentos de llevar a cabo atentados en suelo ruso, las respuestas de Moscú serán duras y correspondientes al nivel de las amenazas creadas contra el país.